Hoy vamos a trabajar pues el elemento final del proceso de diseño de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En la primera sesión sincrónica que tuvimos, estuvimos hablando acerca de que primero hay que reflexionar cuál es la competencia, cuál es el objetivo, o como le quieran llamar, cuál es la meta, pudiera ser también el propósito, dependiendo de cómo sea el modelo educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es a partir de esa meta, de ese objetivo o de ese propósito, es que se establecen las actividades. Enseguida lo que tenemos que establecer o lo que tenemos que definir es el método de evaluación y los instrumentos de evaluación, ¿bien? Los cuales tienen que ser congruentes con los dos anteriores. De lo contrario, pues tendremos ahí pues algunas situaciones no convenientes, ¿bien? Un proceso de enseñanza-aprendizaje sin congruencia, sin elementos coherentes, ¿bien? Bueno, pues vamos a iniciar. Y pues la primera pregunta que debemos de hacernos en esta parte del proceso de enseñanza ¿qué es evaluar? ¿Bien? Al igual que el concepto de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la historia de la educación como ciencia ha variado. En otras épocas aprendizaje era entendido de manera muy distinta, enseñanza también, en los 90 era un tanto diferente, en esta época actual también hay una concepción un tanto distinta y todas estas concepciones pues se adecuan a la realidad social, a la realidad de la humanidad, ¿sí? Y en ese sentido, evaluar en este momento, sobre todo evaluar en el enfoque por competencias, consiste en lo siguiente, como lo que tenemos en la pantalla. Dice ahí que es un proceso de obtención de información y de uso para la formulación de juicios que a su vez se utilizan para tomar decisiones. También se considera como un proceso continuo. Ahí hay un error de dedo, perdón. Un proceso continuo, sistémico y basado en evidencias. Bien. Entonces nos damos cuenta que es una concepción muy distinta a la que se tenía, por ejemplo, en la época del del conductismo, donde evaluar era medir. El único propósito que tenía la evaluación con el enfoque, con el modelo conductista, era medir los aprendizajes, medirlos con 1, 2, 3, 4, 5, aprobó, no aprobó, y únicamente. Hasta ahí se quedaba el proceso de evaluación. Y vemos que actualmente lo que buscamos es obtener información. ¿Información de qué? Información del alumno, información de su desempeño, información de ciertos conocimientos, de ciertas habilidades, destrezas, de ciertas actitudes que el alumno tenga respecto a un aprendizaje. ¿Bien? En qué nivel de dominio se encuentra, si ya ha avanzado, no ha avanzado, si se estancó, si va atrasado. En fin, ese es el tipo de información que vamos a ir obteniendo, o es lo que nos propicia la evaluación como proceso. También nos dice ahí que con base a esa información, pues vamos a formular juicios y vamos a tomar decisiones. En la parte de formular juicios consiste pues en definir el nivel de desempeño, o sea, es suficiente, insuficiente, destacado, excelente. Y posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer con ese estudiante respecto a su desempeño? Bien, le voy a aplicar un remedial. En el siguiente cuatrimestre, en la siguiente actividad ya no vamos a trabajar en equipo, ahora vamos a trabajar de manera individual. En la siguiente actividad vamos a trabajar de manera individual, ya no de manera grupal. Mis criterios van a cambiar, mi estrategia le voy a agregar algún elemento, le voy a quitar algún elemento, en fin. Y también nos dice que es un proceso continuo y sistémico, es decir, que es un proceso que inicia desde que el alumno entra al aula para formarse hasta que va saliendo del aula.
Es sistémico porque hay pasos, paso 1, paso 2, paso 3, momento 1, momento 2, tipo de evaluación tal, tipo de evaluación tal. Y basado en evidencias. Esto es muy importante. El enfoque por competencias profesionales no, es un enfoque basado en evidencias. Que si el alumno dice que va a tener que alcanzar cierto nivel de competencia en una habilidad, eso tiene que ser observado, tiene que ser evidenciado. En un nivel de conocimiento también tiene que ser observado, tiene que ser evidenciado. Si son las actitudes o son los valores, va a tener que manifestarlos de alguna manera en alguna conducta. Tiene que tener este elemento de observación. Bien. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva que tenemos hay una tabla comparativa acerca de la evaluación tradicional y la evaluación por competencias. Lo que se entendía anteriormente y lo que debemos de entender por evaluación en este momento con el enfoque educativo por competencias. ¿Bien? En la evaluación tradicional nos dice ahí que los parámetros los establece el docente sin tener en cuenta criterios académicos y profesionales. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que anteriormente pues el profesor no hacía ese análisis, no decía, este es mi objetivo, esta es mi estrategia y mi evaluación tiene que ser congruente, ¿no? Sí, más bien decía, voy a ponerles una prueba escrita, que la prueba escrita es el tipo de instrumento de evaluación, o sea, es el tipo de examen que tradicionalmente se utilizaba, ¿bien? Y se utilizaba en exceso y se utilizaba constantemente, se utilizaba a veces sin una claridad respecto a lo que se pretende medir o una claridad respecto a lo que se desea obtener en cuanto a la información de la formación del estudiante. Bien. En el modelo por competencias cambia, nos dice que él toma en cuenta los desempeños de los estudiantes ante situaciones específicas y teniendo referencias, evidencias e indicadores. Es decir, que tengo muy claro qué es lo que voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar, en qué momento lo voy a evaluar. ¿No? El modelo tradicional se brinda notas cuantitativas sin criterios claros que los justifican. Entonces hay un 7, hay un 8, pero ¿qué significa ese 7? ¿Qué significa ese 8? Implica que el alumno alcanzó, no alcanzó la competencia. Bien. En el modelo por competencias, la evaluación tiene un fin formativo, es decir, que no solo nos va a permitir tener estos conocimientos, sino que también nos va a permitir tomar decisiones respecto a lo que sigue en el aprendizaje del estudiante, respecto a lo que a los andamiajes o a las formas de enseñanza de los estudiantes. La siguiente, determina quiénes aprueban o reprueban. Ese era digamos, el indicador o el desempeño que buscaba medir, aprobado, no aprobado, y ya. Y de repente, estos métodos y estos instrumentos de evaluación, pues de repente fallaban, porque de repente tenemos al alumno que constantemente reprobaba en la clase, constantemente tenía calificaciones, pues, decimos comúnmente, pasaba de panzazo. Y lo vemos incorporado al contexto laboral y es una persona con pues que de alguna manera tuvo las habilidades, tuvo los conocimientos, tuvo las actitudes para tener mayor éxito. Luego nos encontramos a los alumnos de 10, de 9 y en el contexto laboral no están teniendo tanto éxito como aquellos que eran alumnos promedio, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que esta determinación de aprobar o reprobar no es suficiente, sino que hay que obtener más información. Y como dice en la tabla de al lado, aborda fortalezas y aspectos de mejora. ¿Bien? No nos centramos únicamente en lo que debe de mejorar, sino también nos centramos en lo que ya sabe, en lo que es su fortaleza. ¿Bien? Y como dice ahí, se centra en debilidades y en errores. Anteriormente nos calificaban, nos ponen una X o una palomita con tinta roja para ir marcando ahí nuestros errores, para ir marcando nuestras debilidades. Bien.
pero pues no se centraba en esto de que esos errores, esas debilidades tienen que ser trabajadas, tienen que ser mejoradas y el maestro tiene que tomar decisiones para que esas habilidades y esos conocimientos puedan ser mejorados. Bien. Luego dice, no toma en cuenta la participación de los estudiantes. En la evaluación tradicional no existía la co ni la autoevaluación. El único que calificaba era el docente. Bien, el maestro llegaba, calificaba, tú sí, tú pasas, tú no pasas, eres 7, eres 8. En la evaluación por competencias intervienen diferentes agentes y entre esos diferentes agentes está el estudiante. El estudiante puede evaluar su desempeño y también puede evaluar el desempeño de sus compañeros como una forma de ir desarrollando actitudes, como una forma de ir desarrollando habilidades, pues ya además de carácter del ser, de la dimensión del ser, de los valores y las actitudes. Más adelante le vamos a dedicar un tiempo particular a la co y la autoevaluación. ¿Bien? En la siguiente dice, no toma en cuenta la siguiente, castiga los errores a través de las X y a través de no aprobaste. Y los resultados son definitivos. El alumno es 8, es de 8, no puede mejorar y ahí se queda. Y en la evaluación por competencias nos dice registra avances, estancamientos, retrocesos. En fin, nos va dando un termómetro de cómo el estudiante se va desempeñando en el aula respecto al aprendizaje que en mi asignatura tengo que desarrollar y qué es lo que puedo hacer por él. Luego es un instrumento de control y selección y contrastación de resultados. ¿Bien? Ahí es donde el alumno de mejor promedio, el alumno de menor promedio, los alumnos destacados, los alumnos no destacados, los alumnos aprobados, los alumnos no aprobados, y hasta allí. Para eso nos sirve principalmente, para hacer estas identificaciones y establecer pues estas categorías o hasta pudiera aparecer etiquetas de estudiantes que tenemos en el salón de clases. ¿Bien? Y en el modelo por competencias nos dice se centra en la valoración de logros, sirve de proyecto ético de la vida, del alumno en este caso, y el institucional de la escuela, ¿no? Entonces también la evaluación tiene que tener esta parte que permita al estudiante, hacer una observación hacia él, para poder definir qué es lo que también puede hacer para mejorar o no mejorar su desempeño. Bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario respecto a la tabla que tenemos en este momento? Es muy importante poder comprender, poder diferenciar estos dos tipos de, digamos, dos perspectivas de evaluación. Bien, creo que el maestro tiene alzada la mano. Adelante, maestro, por favor. Sí, maestro. Oiga, referente a lo que comenta sobre la actitud del alumno, hay un grupo que está, y no soy yo el único, su tutor nos pidió a varios de nosotros sacar un concentrado semanal por los cumplimientos, porque hay una actitud negativa, nula, por no decirlo, del GA11. Hay varios alumnos ya detectados por varios de nosotros que no están cumpliendo con actividades, que no están cumpliendo con algunas cuestiones propias de la exigencia de todas las materias. Entonces, ahí, por más que innovamos, procedemos, les cambiamos la temática, la estructura, las formas y maneras, pero vemos que el alumno de plano incumple, no hace por mejorar, tanto de forma tradicional, de forma por competencias o como tal. Entonces, ahí que podemos nosotros ver o ir más allá o pedagógicamente qué es aplicable, cómo podemos hacerle, qué solución podemos o qué alternativas podemos manejar, porque sí es muy reacia la actitud y no son pocos, son como unos 5 de un grupo de 20.
Ok, la parte actitudinal, la parte de interés hacia el estudio, pero sobre todo la parte de tener estos valores de la responsabilidad, del compromiso, para poder trabajarla con los estudiantes requiere de mucha perseverancia y de trabajo en equipo. Bien, en ese sentido, la parte de la sensibilización o las estrategias de sensibilización son nuestra mejor herramienta. Por eso les decía, la COA y la autoevaluación son fundamentales. ¿Cómo, cómo yo puedo generar esta introspección en cada uno de mis estudiantes respecto a ese desempeño que está teniendo? Yo estoy viendo que él pues está incumpliendo, no está participando, y yo se lo estoy diciendo, oye, necesito que mejores, necesito que esto, necesito que lo otro, ¿no? Pero en el ser humano, en muchas ocasiones, esas realidades, esas observaciones, tienen que salir de sí mismo. Mientras no salgan de sí mismo, nosotros le podemos decir misa, como comúnmente decimos, le podemos dar un discurso, le podemos dar todo lo que queramos y el alumno simplemente no va a reaccionar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no nace de él mismo, no nace de esta introspección, no nace de esta autoevaluación. Y lamentablemente en nuestro país, pero sobre todo en el sistema educativo mexicano, la y la autoevaluación no son herramientas de evaluación que sean utilizadas frecuentemente. ¿Bien? Y cuando las utilizamos, a veces no tienen los resultados que esperamos porque los alumnos no están acostumbrados a la COI y a la autoevaluación. Si yo le digo a un alumno, a ver, ¿qué calificación te pones del 1 al 10 respecto a tu desempeño de ese trabajo en equipo? Seguramente se va a poner 9, se va a poner 10, porque no hay esta madurez, esta responsabilidad hacia la y la autoevaluación, pero sobre todo hacia la reflexión real y objetiva de aquello que estoy haciendo en el trabajo en equipo dentro de la actividad, ¿bien? Pero esto no significa que no lo vayan a lograr, que nunca vayan a llegar a tener esta madurez o que nunca vayan a llegar a ver esa realidad que les implica poner mayor compromiso, mayor dedicación, mayor madurez para poder enfrentar las exigencias académicas, ¿no? Entonces, en este caso, la autoevaluación, la coevaluación pueden funcionar. ¿Bien? Hay que ser perseverantes, hay que ir creyendo que el estudiante lo puede lograr en algún momento, ¿bien? Y no porque pues ahí tiene desventajas no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a ir incorporando. Quizás las primeras veces no nos resulte como lo planeamos, pero si lo volvemos a incorporar una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, hasta que se vuelva una actividad de evaluación o una estrategia de formación, como decía la diapositiva, ya socializada, ya integrada dentro de la personalidad del estudiante. Bien. Ahora bien, también hay otras estrategias, no solo a través de la evaluación. Por ejemplo, pueden recurrir al departamento de apoyo psicológico para que revisen qué es lo que está pasando detrás de estos estudiantes. Ustedes como docentes y también como tutores perciben el síntoma, perciben la conducta. La conducta es el síntoma, es como cuando nos da gripa, ¿no? Escuchas el estornudo, los ojos llorosos, la mucosidad, en fin, es lo que vemos, tiene gripa, ¿no? Pero no vemos la causa real de la situación, la causa real que genera esos síntomas, que pues hay un virus dentro del cuerpo de la persona, ¿no? Entonces pasa algo muy similar con estos estudiantes con estos estudiantes que son pues vaya, que tienen estas dificultades de aprendizaje o estas necesidades de aprendizaje. Hay que identificar muy bien cuál es el problema, ¿bien? Y en este caso sí requiere de una atención de una persona especializada en el tema, que en este caso pues pudiera ser un psicopedagogo o una psicóloga educativa, que en este caso tenemos a la psicóloga Karina Quintana en la universidad, ¿bien? Canalizándolo a esos estudiantes para que la psicóloga vaya explorando qué es lo que está pasando con ella, dando seguimiento para ver qué es lo que ella encontró e informándonos como docentes respecto a la situación que está presentando. Bien. Y en este sentido, también la información nos va a ayudar, como decía ahí en la diapositiva, a tomar decisiones. Bien.
A veces se ha presentado casos donde de repente algunos maestros dicen, ay, no, pues es que ese muchacho es muy flojo, no hace tareas, es irresponsable, a veces se conecta, a veces no se conecta, miente, envía justificaciones falsas, en fin, se ha presentado el caso, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esa conducta? Cuando yo lo canalizo, la psicóloga explora, conoce a mayor profundidad y la psicóloga me comenta y yo voy con ella y le pregunto, oye, ¿qué está pasando con los estudiantes? ¿Qué has encontrado? Y la psicóloga me dice, pues hay un problema familiar, hay un problema de adicción, hay un problema de autoestima, hay un problema de pues no sé, de algún trastorno psicológico, de algún trastorno emocional en el estudiante. Eso es muy poderoso para mí. En primera, me ayuda como docente a ser empático, me ayuda a darme cuenta de cuál es el origen de esa conducta y a partir de ese origen y a partir de esa causa yo puedo establecer ciertas estrategias que en muchas ocasiones son muy sencillas, pero que ya las voy tomando de manera consciente. Les comento una experiencia. El año pasado, hace 2 años, tuve a una alumna con una discapacidad intelectual en administración y y la verdad me costaba mucho. Yo estaba dando expresión oral y escrita en aquel cuatrimestre, ¿no? Entonces no entregaba las tareas, no cumplía, le tenía que enviar WhatsApp todos los días para decirle, por favor, tienes pendiente tal tarea. Inclusive tuve que hacer contacto con la mamá y a la mamá decirle, oiga, ¿sabe qué? No ha entregado tal actividad, tiene 3 actividades sin realizar, por favor, revísela en la casa, vaya supervisándola. En fin, fui ideando diferentes estrategias, ¿no? Pero fue hasta conocer cuál es la causa y la razón y que la mamá me dijera pues que tiene un déficit cognitivo porque nació prematura, hubo estas dificultades aquí y ahí. Lo primero que despertó en mí fue la empatía y la sensibilidad y entender qué es lo que estaba pasando con ella. A partir de ahí, las estrategias que yo fui utilizando pues venían focalizadas en el contexto en el cual se estaban dando la situación y ya no me generaba ni tanto malestar ni tanto pesar por estar dándole un seguimiento más cercano, más preciso, buscando otras estrategias más dirigidas hacia ella, creando grupos de estudio con sus compañeros de clase, entablando esa comunicación con la mamá. Bien, entonces en este caso, esas serían las estrategias. Yo como docente identifico una necesidad con uno o un grupo de estudiantes, voy conociendo las conductas, voy conociendo los síntomas, me doy cuenta que se requiere de una intervención y de un apoyo de alguna otra área de la institución, voy, lo solicito, lo comento al tutor, lo comento a la psicóloga, la psicóloga interviene o el área correspondiente interviene y yo voy dando seguimiento, voy solicitando información, ¿qué ha pasado con ellos? Bien. La información es poder, ¿bien? Y ahí se va a ir generando, pues, ciertas acciones que pueden ir detonando en ciertos cambios, no solo en mí como docente, sino también directamente en los estudiantes que están presentando esta dificultad, ¿bien? No sé si con esto le di alguna idea o alguna línea en la cual usted pudiera trabajar con estos alumnos, maestro. Bueno, como recomienda está bien planteado, pero vamos a ver, porque estamos ya casi, en sí medio cuatrimestre. Entonces voy a ver también cómo salen en la evaluación de esta semana los chavos. Pero pues todos son elementos también sumativos en el mecanismo de evaluación propio de la materia, ¿no? Entonces, y supongo que igual van a estar ahí coincidiendo con algunas otras más, aparte de otras materias, se van a juntar y van ahí a salir a relucir algunos detalles ya de contexto personal, como bien señala. Entonces, pues vamos a checar ese punto vía tutor del grupo y pues en ese caso también con alguna la psicóloga que mencionó, ¿no? Entonces también para ver esas
personalidades o problemas personales y lo que traigan algunos de los estudiantes. Ya veremos entonces. Bien, sí, un aspecto muy fundamental de ser docente es conocer a los estudiantes. El proceso de irlos identificando, de irlos conociendo, tiene que ser desde la primera sesión. Tomémonos el tiempo. Cada vez que ustedes inicien una asignatura, inicien un taller, inicien un curso, en la primera sesión conozcan quiénes están allá, vayan identificando cuáles son sus características generales, cuáles son sus características relacionadas con sus necesidades, tómense el tiempo de generar actividades integradoras, tómense el tiempo de hacer un diagnóstico un examen diagnóstico para identificar qué conocimientos básicos no tienen para desempeñar la asignatura. En la medida en la que nosotros hagamos todo este proceso, las dificultades que se nos van a ir apareciendo, pues en el transcurso del desarrollo de la asignatura, van a ir disminuyendo. Pero si yo como docente llego con suposiciones, digo, pues es que todos ya pasaron, seguramente ya dominan los conocimientos básicos. Pues no tengo por qué preguntar cómo están o quiénes están en este grupo o qué dificultades están presentando. En fin, yo llego de lleno, saco mi computadora, pongo mi diapositiva y dale a presentar el contenido, ¿no? Si yo hago esto, es muy probable que se me vayan apareciendo estas paredes a lo largo del desarrollo de la asignatura. Y estas paredes pues me van a causar pues atrasos, ruidos, dificultades que quizás en un principio pude haber identificado al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es la parte pues, principal que se tiene que realizar. Ahora bien, no hay soluciones mágicas en docentes. Todo requiere de perseverancia, todo requiere de creatividad y requiere de trabajo en equipo. Por eso hay áreas, por eso en las instituciones hay áreas, hay departamentos, hay personas encargadas de diferentes actividades, de diferentes situaciones, y ustedes como docentes no están solos. Tienen que conocer qué áreas de la institución hay, qué servicios proporcionan, a qué se dedican, con quiénes pueden recurrir, etcétera, etcétera, para que en algún momento ustedes puedan hacer pues puedan hacer uso de estas diferentes áreas que hay en la institución. Bien, pero al final de cuentas, el que tiene la última decisión en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en el logro de sus aprendizajes, es el estudiante. Y es ahí a donde ustedes los tienen que llevar, a darse cuenta que él es el responsable, que ustedes son guías de su aprendizaje, pero lo que logren o no logren, ya va a ser responsabilidad de ellos, ya va a ser lo que hicieron o dejaron de hacer durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. Bueno, no sé si había algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, vamos a continuar. A ver, permítame. Y precisamente es lo que sigue en la diapositiva. La evaluación como elemento pues sumativo, formativo, tiene 3 momentos importantes. No nos podemos saltar estos momentos. Siempre deben de estar presentes en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso le va a dar fuerza, le va a dar congruencia, le va a dar esta calidad que debe de tener una asignatura. Debemos de tener un examen diagnóstico. Debemos de saber la realidad de cómo llegan nuestros estudiantes en la asignatura. Si yo estoy dando expresión oral y escrita, y en expresión oral y escrita van a ver organizadores de información, van a redactar ensayos. Ellos saben qué es un ensayo, han hecho ensayos. Si van a trabajar contabilidad, por ejemplo, van a trabajar temas de turismo, tienen los conocimientos básicos de turismo, tienen los conocimientos básicos de contabilidad, pueden o no pueden iniciar pueden iniciar la integración de este nuevo conocimiento. Es lo que nos va a permitir respondernos
los exámenes diagnósticos. Bien, y esto los hacemos la primera sesión, lo hacemos en el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no hago esto, en el desarrollo de la asignatura, cuando yo empiece a hacer exámenes formativos, empiece a hacer evaluaciones sumativas, me voy a dar cuenta que van a tener mucho déficit, muchos elementos pues no anclados en su conocimiento, en su aprendizaje, que les van a llevar a tener aprendizajes, pues no al nivel que solicita la asignatura, por ejemplo. Bien. Después del diagnóstico, pues viene la parte formativa. Cada cuando estoy evaluando, cada vez que termina una unidad, ¿cómo lo estoy evaluando? ¿Hay una evaluación congruente? Y finalmente, la evaluación sumativa, una actividad integradora que me permita a mí corroborar que los conocimientos, las habilidades, las actitudes que se fueron trabajando a lo largo de la asignatura han alcanzado al menos el mínimo de dominio o el mínimo de competencia por parte del estudiante. Bien, entonces, en este sentido, estos 3 momentos de la evaluación son fundamentales, por eso también decía la definición, es un proceso constante, es un proceso continuo, va acompañando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde que inicia hasta que finaliza. Y esto pues me va a ayudar a obtener información y de ahí ir tomando decisiones respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje y el logro de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. Bien, no sé si haya una pregunta respecto a estos momentos de evaluación. Bien, si nos queda claro la diferencia entre estos 3 momentos de evaluación, es muy importante, porque en una ocasión un maestro me dijo, no voy a poner el examen diagnóstico al principio, lo voy a poner al final de la primera unidad. Entonces yo no entendía eso, un examen diagnóstico no se puede aplicar al final de una primera unidad, porque es diagnóstico, tiene que estar al principio cuando el alumno no ha integrado el nuevo conocimiento que solicita la asignatura, o sea, se tiene que aplicar al principio, antes de iniciado el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Luego tenemos los tipos de evaluación. A ver, no sé si se está proyectando, permítame. Ha de estar cargando, todavía no. Ahí está ya. Ok, perfecto, gracias. Bien, luego tenemos los tipos de evaluación. Les decía, la evaluación tradicional pues solamente la hacía el docente, y a esa evaluación pues tradicional en la que únicamente el docente evaluaba le llamamos heteroevaluación. La heteroevaluación es la que se da cuando el que dirige el aprendizaje y es quien regularmente tiene mayor dominio y mayor conocimiento de aquel aprendizaje que está generando en los en los que tienen menos dominio, lo establece, lo estructura, lo aplica y pues obviamente lo evalúa. Bien, no interviene el alumno, es únicamente el facilitador, el docente es quien hace esa evaluación. También tenemos la autoevaluación y la coevaluación, que de alguna manera pues tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas, pero sabiéndolas utilizar, sabiéndolas incorporar a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados van a ser más efectivos en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Bien? ¿Y qué es la autoevaluación? Pues es cuando el estudiante se observa a sí mismo, ya sea sus actitudes, sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades, en cuanto a la adquisición de un conocimiento. Y la coevaluación es cuando tiene la capacidad de hacer estas observaciones y también recibir esas observaciones de sus pares, es decir, de sus compañeros. Bien, en muchas ocasiones, pues estas tienen desventajas, como les mencioné en principio, no están acostumbrados a hacerlo, pero vuelvo a repetir, esto no significa que no lo debamos de hacer, sino que al contrario, lo debemos de incorporar, debemos de llevar a nuestros alumnos hacia un estado de madurez, hacia un estado de actitudes y valores honestas, sinceras, congruentes,
Y pues esto va a requerir perseverancia, hay que utilizarlo, hay que incorporarlo en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente al principio no lo vamos a poner, no vamos a poner ponderaciones demasiado altas a estos tipos de evaluación, quizás 3 puntos, 5 puntos de la calificación de la unidad, en fin, y conforme veamos la reacción de los estudiantes, conforme veamos el impacto que vaya teniendo en los estudiantes, podemos ir aumentando la calificación hasta llegar a un momento en el que volvamos la auto y la coevaluación como un elemento importante en el proceso de formación del estudiante. Bien, en un principio la auto y la coevaluación tienen que ser muy estructuradas, es decir, las podemos evaluar con rúbricas muy bien definidas, por ejemplo, el trabajo en equipo, si participé en una o dos sesiones del trabajo en equipo y qué ponderación le vamos a dar a cada una de las participaciones. Es decir, que la evaluación tiene que ser muy estructurada, muy cuantitativa, bien definida y que no haya lugar a dudas respecto a lo que se va a auto o coevaluar en el desempeño del estudiante. Bien. Posteriormente, si vemos pues respuestas positivas, vemos que hay un impacto, hay un cambio hacia estas formas de evaluación, entonces las podemos ir volviendo más cualitativas, quizás con una sola pregunta. De acuerdo a tu desempeño en el trabajo en equipo, ¿cómo defines o cómo calificas, más bien cómo defines tu desempeño en esta actividad? Argumenta. Entonces el alumno va a ir redactando ahí. No podemos empezar al revés. Siempre empezamos más estructurado, más definido, más cuantitativo y posteriormente vamos volviendo la evaluación más cualitativa, más reflexiva, más libre, que permita mayor introyección, mayor reflexión por parte del estudiante. Y en cuanto a la ponderación sucede lo mismo. Empezamos con el menor número de puntos posibles en la unidad y conforme vamos viendo los efectos, vamos aumentando los puntos o la ponderación a estos dos tipos de evaluación. Bien, entonces tienen que estar presentes estos. De hecho, la literatura, la teoría del modelo educativo por competencias profesionales nos dice eso. En todo proceso de enseñanza, aprendizaje, bajo el modelo por competencias profesionales, debe de haber auto y coevaluación. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de evaluación fomentan la dimensión o ayudan a desarrollar la dimensión del ser en los estudiantes que llevan asignaturas bajo este modelo. Bien, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta respecto a estos tipos de evaluación, maestros. En el texto que está contenido en la plataforma, ahí ustedes pueden encontrar pues una reflexión más profunda, pueden encontrar cuáles son las ventajas y pueden encontrar cuáles son las desventajas de la y la autoevaluación. Lo importante es llevarlo a la práctica. Veamos, permítame, voy a buscar el documento para ir reflexionando las ventajas y las desventajas, que es muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de la autoevaluación? En el texto nos dice ahí, nos dice, no se puede pensar en personas exitosas en su profesión que no hayan sabido analizar sus propios logros y áreas de oportunidad con objetividad. La escuela debe abrir estos horizontes de experiencia personal para los alumnos. Bien, esa es una de las ventajas. También es un tipo de evaluación fácil de implementar por parte del docente.
promueve la responsabilidad personal y la objetividad acerca de uno mismo. Es un elemento complementario indispensable del aprendizaje autodirigido, más en este momento en el cual los alumnos se encuentran a distancia y cuyo proceso de aprendizaje requiere mucho del autoaprendizaje, es decir, el aprendizaje autodirigido, que ellos tomen ese control, ¿bien? Y esto pues solamente se puede lograr cuando nosotros damos estos espacios, damos estos elementos para que reflexionen este contexto y para que reflexionen qué necesitan dar o qué necesitan poner para que en el contexto en el que encuentran tengan resultados positivos. Pero si solamente los observamos y solamente estamos ahí viendo cómo no responden, cómo no es, cómo otro, y no tomamos acciones desde nuestra asignatura, desde nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy probable que permanezcan en esa misma situación y es muy probable que se den de baja, es muy probable que tengan reprobaciones, ¿bien? Y pues aquí lo importante es la perseverancia por parte del docente. Luego dice, es un elemento, dice, es particularmente útil cuando el curso se propone lograr objetivos de carácter actitudinal o afectivos, lo que comentaban en un principio, ¿no? La parte de la responsabilidad, la parte del cumplimiento de las actividades. Y luego, pues dice que promueve un clima democrático en el salón. No solo el docente es el que tiene la capacidad, o no solo el docente es el que puede evaluar los aprendizajes. También yo puedo dar mi punto de vista respecto a cómo es mi desempeño, a cómo es el desempeño de mis compañeros para observar una realidad más subjetiva, ¿bien? Más objetiva, perdón. ¿Cuáles son las desventajas? Que es lo que les comentaba en un principio. Generalmente los alumnos llegan al salón de clases sin experiencias similares, dice ahí, lo cual demanda una concientización intensa. El trabajo del docente es arduo en esta parte. Frecuente el docente acerca de la actividad y la necesidad de ser honesto en las evaluaciones. Generalmente este tipo de evaluaciones no puede llevar ponderaciones altas dadas las faltas de preparación de los estudiantes, lo que les comentaba hace un momento. La coevaluación en grupos pequeños tiende a ser más difícil dado que las posibilidades de permanecer anónima disminuyen cuando un alumno pues evalúa a sus compañeros. Hay muchos elementos de subjetividad, quizás pues tienen ahí un ambiente de aprendizaje no adecuado, un ambiente grupal no adecuado, en el cual pues todas las evaluaciones que den sean subjetivas, ¿no? Porque me cae mal, le voy a evaluar siempre mal, o porque me cae súper bien, o porque es mi amigo en el salón, le voy a poner 10 siempre en las calificaciones, aun cuando pues me doy cuenta que no está teniendo un buen desempeño, pero pues es mi compañero, es mi amigo, ¿bien? Luego nos dice que la deshonestidad es frecuente, lo que les comentaba hace un momento. El alumno honesto y fiel a la verdad exigente y comprometido con la calidad de su trabajo puede salir más perjudicado. Por eso lo que les comentaba, puede ser que me caiga mal. Pero está haciendo un buen trabajo, pero como me cae mal, lo voy a calificar mal, ¿no? Todos estos elementos de subjetividad, ¿bien? El manejo de datos puede resultar pues difícil, sobre todo en la coevaluación. Por ejemplo, si no tengo bien definido un instrumento o un formato de coevaluación y yo tenga que estar cuadrando cantidades de X cantidad de alumnos, de X cantidad de grupos, que luego me resulte difícil establecer los promedios para los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que encontrar un formato y hay que encontrar una forma que sea fácil para los alumnos utilizar y que también sea fácil para nosotros como docentes utilizar al momento de vaciar los datos. Dice ahí que pues, la evaluación puede ir acompañada la coevaluación puede ir acompañada de un sentimiento de piedad académica, de solidaridad, los ejemplos que mencionaba anteriormente, y es posible también que la coevaluación genere el canibalismo académico. Esto es una injusta evaluación de aquellos que no comparten las mismas opiniones. Vaya, lo que les mencionaba anteriormente, me cae mal, pues le voy a calificar mal. Bien. Entonces, en ese sentido, tiene ventajas, tiene desventajas.
pero es muy importante que estén en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante que los integremos desde el principio, es muy importante que constantemente estén presentes en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso no solamente va a ayudar al estudiante a adquirir los conocimientos de la asignatura, no solamente le va a ayudar a adquirir las habilidades, sino también esas actitudes que lo van a hacer un profesional, porque estamos formando profesionales. No solo debe tener los conocimientos, no solo debe tener las actitudes, sino que también tiene que tener las conductas éticas, de responsabilidad, de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, de organización, en fin, todo esto que nos hace en el mundo laboral y en nuestra vida diaria profesionales. Bien, no vamos a formar a alguien que sabe mucho, pero que tiene pésimas actitudes en el contexto laboral. No vamos a formar a alguien que tiene excelentes habilidades para realizar actividades específicas, pero sus actitudes crean un ambiente conflictivo, crean un ambiente no favorecedor en el contexto laboral, ¿no? Recuerdo mucho una vez que hicieron pues una plática con empresarios locales para hablar de cómo ha sido el desempeño de nuestros estudiantes, de nuestros egresados de la UT respecto al contexto laboral. Y pues uno de ellos dijo, no, pues es que sí tienen conocimientos buenos, las habilidades también, no hay queja, pero la parte actitudinal es la que no está tan bien desarrollada en ellos, decían los empleados, ¿no? Y al final el empresario ponía una frase que me puso a pensar bastante, que decía, la gente es contratada por sus conocimientos y habilidades y despedida por sus actitudes, comentaba el empresario, ¿no? Entonces en esa frase resumía mucho lo que estoy comentando en este momento. Hay que centrarnos también en las actitudes, en los valores a través del proceso a través de las estrategias de enseñanza y también a través del proceso de evaluación, que ya vimos que es un proceso pues bastante con características propias, con un marco de trabajo y con un propósito bastante pues bien establecido, ¿no? Este modelo educativo regularmente es criticado, pero quien lo conoce bien, quien lo aplica, quien lo utiliza de manera efectiva y rescata lo mejor, tiene buenos resultados, ¿no? Bien, no sé si haya preguntas o dudas hasta el momento respecto a la COE y la autoevaluación. No, ok, bueno, continuamos. Bien, entonces ya revisamos los momentos de la evaluación, que es diagnóstica, formativa, sumativa. Ya revisamos los tipos de evaluación, que son heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Lo que sigue es revisar los métodos e instrumentos de evaluación. Bien, ¿cuáles son los métodos de evaluación en el modelo por competencias? Hay dos métodos o dos categorías de métodos. La primera son los métodos convencionales y la segunda son los métodos alternativos, que básicamente los alternativos son la aportación que el modelo por competencias da a la educación en este caso. Entonces, fíjense de algo muy interesante. Vean cuáles son los métodos de evaluación y los instrumentos de evaluación en la categoría de métodos convencionales. Tenemos, por ejemplo, los tests o lo que comúnmente llamábamos como exámenes, ¿bien? O la famosa prueba escrita. Y estos exámenes pueden ser con preguntas de verdadero y falso, de opción múltiple, de relación de columnas, etcétera. También tenemos los tests de preguntas de respuesta corta. Estas son, por ejemplo, año de la Revolución Mexicana, ¿no? Y dan una respuesta pues muy concreta. Año de fundación del Estado de Quintana Roo, dan una respuesta muy concreta. Luego vienen los test de producción de composición corta. En este caso son del tipo de preguntas como, por ejemplo, da una definición con tus propias palabras acerca de la asertividad o describe con tus propias palabras el proceso de la administración. ¿Bien? Y finalmente tenemos pues los test de producción de composición extensa, que en este caso vendrían siendo pues los ensayos,
pero no críticos, no reflexivos, más bien una especie de ensayos en los cuales los alumnos ponen con sus propias palabras textos ya leídos, ya reflexionados. ¿Bien? Los críticos caen en otra categoría que vamos a mencionar más adelante. ¿Y cuáles serían los instrumentos? Pues regularmente este tipo de test con este tipo de preguntas se plasman en pruebas escritas a papel y lápiz, por ejemplo. Y pues aquí en las respuestas de composición corta o respuestas de composición extensa, podemos utilizar rúbricas y listas de cotejo, ¿bien? Para calificar el ensayo, por ejemplo, o para calificar la definición personal o con sus propias palabras del concepto que le pidamos al estudiante, ¿bien? Y pues aquí algo muy importante, vean esto, el modelo por competencias nos dice, ya no uses pruebas escritas, ya no pongas exámenes. No nos dice eso. Nos dice, utiliza los instrumentos utiliza los instrumentos de forma congruente, de acuerdo al objetivo de aprendizaje, de acuerdo a la estrategia de aprendizaje, y de acuerdo a la necesidad que tenga tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque antes las pruebas escritas, profesores, eran utilizados de manera indiscriminada. La prueba escrita era el único instrumento de evaluación, el único método de evaluación que los docentes utilizaban. Cuando yo estaba en prepa, recuerdo muy bien que teníamos el final del semestre, por ejemplo, y teníamos 2 semanas en las cuales en la prepa no íbamos a las clases, íbamos únicamente a presentar los exámenes semestrales. Y el examen semestral regularmente era una prueba escrita. Entonces vas en química, prueba escrita, vas en lógica, prueba escrita, vas en matemáticas, prueba escrita, vas en inglés, prueba escrita. Todo era prueba escrita. Entonces llegabas, te ponen tu prueba escrita, te dice el maestro, tienes 40 minutos para contestar la prueba. ¿Bien? Terminabas de contestar, entregabas, te ibas y ya terminaba tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con que saques 8 en el examen de inglés, pues dicen ellos, ya sabe inglés. Pero la realidad es que no lo sabemos. Porque yo decía, pero bueno, si yo entablo una plática, se me dificulta. Si a mí me preguntas una regla gramatical, puede ser que no lo sepa. Yo sé lo que en el examen vino, pero estas habilidades, estos conocimientos los puedo utilizar, los puedo llevar a la práctica diaria, puedo entablar una plática fluida en inglés con alguien, puedo utilizar estos conocimientos de matemáticas, puedo utilizar estos conocimientos de lógica o puedo utilizar estos conocimientos de física ya en un contexto real, ya en un contexto de utilidad en la vida real. ¿Sí? Entonces ahí hay una reflexión que se hizo en la parte pedagógica. Bien, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta respecto a esta parte de los métodos de evaluación convencionales y a los instrumentos de evaluación. Bien, y pues aquí lo importante, y lo vuelvo a repetir, es sí podemos utilizar pruebas escritas, pero no es el único instrumento de evaluación que debemos de utilizar. Bien, es un instrumento que se debe de utilizar bajo características muy específicas y bajo consideraciones pedagógicas muy específicas. Bien, creo que alguien prendió su micrófono, no sé si tengo una pregunta. Otra vez yo, maestro. Dígame, maestro, adelante. Bueno, más que nada ahora, por así decirlo, como la situación que estamos hoy por hoy, las pruebas escritas pues no aplican del todo ahora, ¿no? Entonces, tenemos que estar igual innovando y aplicando al menos por medio de algunas plataformas alternas y virtuales, algunas más entretenidas para los alumnos, porque así a distancia tenemos que estar evaluando de cierta forma, ¿no? Entonces, yo aplico unas 2 o 3 diferentes y los alumnos, algunos pues sí les gusta la forma y manera, y yo creo que también ahora, por mi parte, si regresamos en un futuro, yo creo que voy a estar también ahorrando árboles, en lugar de estar haciendo escrito, ¿no? La totalidad de las evaluaciones. Entonces, yo creo que me voy a quedar igual con alguna parte ya de tipo virtual y electrónico, también para interactuar a veces
en diferentes contextos, en cuestiones de examen, ya sea prácticas, ya sean algunos ejercicios, entre otros. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente es muy importante lo que acaba de mencionar, maestro. Todos los aprendizajes que nos está trayendo esta pues situación extraordinaria en la enseñanza, en el aprendizaje, tienen que ser aprendizajes permanentes, tienen que ser aprendizajes significativos. Y pues precisamente, seguramente muchos nos dimos cuenta de que podemos hacer estas actividades que se pueden replicar en presencial o que nos pueden ahorrar tiempo, que pueden hacer las clases más dinámicas, más divertidas, ¿bien? Y qué bueno que se está dando este tipo de aprendizaje. Seguramente el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser diferente. Yo creo que va a ser mejor cuando la pandemia pues termine, cuando regresemos a clases presenciales. Habremos obtenido pues bastantes nuevas técnicas, nuevas estrategias, es decir, nuevos conocimientos en la forma de enseñar. Bien, habremos sido, como dicen por ahí, resilientes. Enfrentamos la situación, obtuvimos aprendizaje y lo seguimos llevando en diferentes aspectos de nuestra vida. Bien. Luego tenemos los métodos de evaluación alternativos. ¿Cuáles son estos métodos de evaluación? Pues son los portafolios de evidencias, los registros personales y diarios de campo, la observación, la autoevaluación que ya mencioné anteriormente, la coevaluación, la evaluación del dominio psicomotriz, la evaluación del dominio afectivo. Bien, que estas dos últimas tienen mucho que ver con volver observables ciertos aspectos que en algunas ocasiones resultan un tanto difíciles, sobre todo la última, por ejemplo, cómo evaluamos el dominio afectivo, cómo yo evalúo que mi alumno tiene responsabilidad, cómo yo evalúo que mi alumno trabajo en equipo. Bien, estos conceptos y estos constructos, al ser subjetivos, tienen que llevar un tratamiento particular en cuanto al proceso de construcción de la evaluación. Por ejemplo, lo primero que hago es definir qué es para mí y qué va a ser para mi grupo el concepto que voy a evaluar. Por ejemplo, si yo voy a evaluar responsabilidad o voy a evaluar compromiso en mi clase, tengo que operacionalizar estos dos conceptos de manera muy clara para mí y de manera muy clara para mis estudiantes. Entonces, en ese sentido, responsabilidad para mí va a ser que el estudiante entregue la tarea en la fecha establecida para subir la tarea. ¿Bien? Entonces, si el alumno entregó en la fecha establecida, tiene el 100% en esa dimensión que estoy evaluando. Si el alumno lo entregó 2 días después, va bajando el puntaje. Si lo entregó 3 días después, va bajando el puntaje. Si lo entregó una semana después, va disminuyendo el puntaje. Es decir, tengo que operacionalizar muy bien a qué me estoy refiriendo con ese constructo. Otro ejemplo pudiera ser el de la participación. ¿Qué va a ser la participación para mí como docente? La participación para mí como docente va a ser que el alumno opine en la clase al menos 2 veces durante la semana o 3 veces durante la semana, dependiendo del número de clases que yo tenga. Si el alumno logra hacer esto, entonces digo que ha participado, tiene una participación efectiva. Y ahí voy estableciendo los diferentes niveles. Una participación alta o una participación significativa son 3 participaciones a la semana. 2 participaciones es una participación pues media y una participación es una participación baja y bueno, luego la participación nula, bien, o no participación. Y en ese caso, pues yo tengo que establecer estos patrones de calificación y de observación y dárselos a conocer a mis estudiantes. Si yo les digo, jóvenes, en esta asignatura voy a calificar la participación. ¿Y qué va a ser la participación? Va a consistir en esto. Ustedes tendrán que participar al menos 3 veces durante la semana en la clase o cada 2 semanas, no sé, va a depender de cómo ustedes lo organicen. Y si participaste 2 veces y fue de buena calidad, tienes una participación tal, un nivel de participación tal. Si fueron va a ser tal nivel de participación. Es decir, que voy a ir estructurando todos esos elementos de tal forma que lo que parece abstracto,
que lo que parece pues no concreto como pudieran ser las actitudes y los valores, se puedan observar en conductas, se puedan medir en conductas. Y de hecho la psicología hace ese trabajo. Por ejemplo, cuando los psicólogos evalúan la depresión, no evalúan el constructo como tal, sino que lo evalúan aquellas manifestaciones observables que representan ese constructo, que por ejemplo la depresión o la baja autoestima. Bien. No sé si hay alguna duda o pregunta respecto a los métodos alternativos de evaluación. Bien. Luego nos damos cuenta que aquí es donde vamos a reflexionar la congruencia de nuestros métodos de evaluación, como reflexionamos la congruencia de nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Cada método de evaluación, vean como tenemos aquí en esta tabla, debe ser utilizada de acuerdo al nivel de aprendizaje que evalúa. Bien, por ejemplo, el test de opción múltiple, los test de falso y verdadero únicamente evalúan aprendizajes que están en el nivel de conocimiento, que acá dice recuperación, pero es conocimiento, y el nivel de comprensión. Bien, el test de opción múltiple es muy particular, maestros. Yo se los pongo así porque hay métodos o hay aprendizajes que pueden llegar a evaluar el análisis a través de la opción múltiple, y hay también métodos y estrategias que se utilizan para generar estos instrumentos para evaluar utilización, pero esto no siempre es posible, ¿eh? Depende del contenido, depende de la competencia y depende mucho del aprendizaje que se quiera generar en los estudiantes, pero regularmente se queda en análisis. Hay que hacer un método, no recuerdo el nombre del método en este momento que se sigue, para evaluar la utilización a través de los test de opción múltiple. Bien, pero yo se los pongo así porque existe la posibilidad. Bien. Luego vienen los exámenes de correlación de columnas, evalúan hasta comprensión. Los test de respuesta corta evalúan hasta comprensión. Los test de composición corta evalúan hasta... los de respuesta corta es de preguntas muy específicas. Y los de composición corta son aquellos en los cuales le pedimos al alumno que con sus propias palabras definan ciertos conceptos. ¿Bien? Parecen ser similares, pero el hecho de que diga respuesta corta y composición corta varía la esencia del elemento. ¿Bien? Y luego vemos los de composición extensa, el famoso ensayo. Vean, con el ensayo no podemos evaluar niveles de aprendizaje de conocimiento. Evaluamos a partir de comprensión, análisis y utilización. ¿Bien? Los portafolios de evidencias evalúan análisis y utilización. Los registros personales y diarios de campo se quedan únicamente en comprensión. Con la observación podemos evaluar los 3 niveles de conocimiento. ¿Bien? Con la y la autoevaluación también podemos evaluar los 3 niveles de conocimiento, es decir, comprensión, análisis y utilización. ¿Bien? Entonces debemos de encontrar esa congruencia al momento en el cual elegimos el método, el momento en el cual elegimos el instrumento de evaluación. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento respecto a esto. Bueno, seguimos. Bien, esta es una rúbrica. ¿Por qué les pongo la rúbrica? Porque en el modelo por competencias la rúbrica es un instrumento de evaluación, comodín. ¿Bien? ¿Por qué decimos que es comodín? Porque dependiendo de los elementos, de los criterios de evaluación, de los niveles de desempeño y de las ponderaciones, puede ser utilizado para evaluar diferentes métodos de evaluación. Por ejemplo, yo puedo crear una rúbrica para evaluar un portafolio de evidencias.
Yo puedo crear una rúbrica para evaluar un ensayo. Yo puedo evaluar una rúbrica para evaluar una conducta que pueda ser evaluada a través de la observación. Inclusive yo puedo crear una rúbrica para evaluar la auto y coevaluación, como les decía en un principio. Por ejemplo, las rúbricas, cuando recién estamos empezando con la coevaluación y autoevaluación, son más recomendables que las escalas de estimación o que las preguntas abiertas, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, la rúbrica pues se caracteriza de que está conformada por tres elementos importantes. El primer elemento son los criterios de evaluación. El segundo elemento pues son los niveles de desempeño. Y el tercer elemento son las ponderaciones, es decir, los puntos que yo le voy a asignar a cada uno, de las ponderaciones. ¿Bien? Y pues bueno, las rúbricas implican también una reflexión e implican también un método. No es sentarme únicamente a poner criterios por poner criterios o a poner desempeños por poner desempeños. Todos estos criterios y todos estos desempeños tienen que salir del objetivo de aprendizaje, tienen que salir de la estrategia de enseñanza-aprendizaje que yo voy a estar utilizando para alcanzar el aprendizaje. Bien, entonces en este sentido tengo que ser muy consciente de tener respuesta a estas preguntas antes de construir una rúbrica. Número uno, ¿qué voy a evaluar con la rúbrica? ¿Va a ser una conducta? ¿Va a ser un conocimiento? ¿Va a ser una actitud? ¿Va a ser un valor? ¿Cuál va a ser ese conocimiento? ¿Cuál va a ser esa conducta? ¿Cuál va a ser esa actitud? ¿Cuál va a ser ese valor? ¿Cómo se define ese valor? ¿Cómo se define ese constructo o esa conducta que voy a estar evaluando? Enseguida, la propia teoría pues me va a decir cuáles serán los criterios de evaluación una vez que yo defina el constructo. Una vez definidos los criterios de evaluación, pues tengo que definir los niveles de desempeño de cada criterio. ¿Sí? Y cuáles serían las ponderaciones, es decir, las calificaciones para cada nivel de desempeño. ¿Sí? En este caso, entonces viene una reflexión pues es bastante interesante en cuanto a la evaluación, lo que veíamos en un principio, que es un elemento que nos da información, que nos hace generar juicios y que nos permite tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si mi rúbrica está bien construida y yo estoy evaluando a mis estudiantes respecto a una actividad o a un aprendizaje y me doy cuenta que mi alumno tiene un nivel de desempeño pues bajo, vemos aquí que está en este nivel que en este ejemplo dice, deja que desear, ¿no? Y yo aquí hago una crítica, este es un ejemplo, no recuerdo de dónde lo tomé, pero deja que desear no me parece tan adecuado para una rúbrica. Entonces puede ser desempeño competente, mínimo aceptable, o puede ser no competente, ¿bien? O insuficiente. Entonces, ya estableciendo los tres niveles de desempeño, pues yo voy evaluando y me doy cuenta, pues veo que el 50% de mis estudiantes salió en un nivel de desempeño aceptable. Tengo un 15% en deja que desear o en no competente. Entonces, con esta descripción que voy dando en cada uno de los desempeños, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ya sé cuáles son los aspectos concretos y específicos que debo de reforzar. Ya sé los aspectos concretos y específicos del aprendizaje y enseñanza a los cuales al aprendizaje sobre todo, a los cuales les tengo que dar mayor atención, mayor tiempo, reforzar antes de iniciar el siguiente o integrar el siguiente aprendizaje en el estudiante. ¿Bien? Por eso les decía, obtenemos información. No establecemos 5, 8, 9, nada más porque como se nos da la gana, como sucedía en la evaluación tradicional, sino que hay una razón, hay una descripción de esos números, hay una descripción cualitativa junto con una descripción cuantitativa del desempeño. Y a partir de ahí puedo ir tomando decisiones, puedo ir generando adecuaciones a mi proceso de enseñanza-aprendizaje
para mejorar el desempeño de mis estudiantes, ¿no? Entonces, habrá estudiantes con los cuales pues tengamos que trabajar únicamente que lleguen al nivel mínimo aceptable. Hay otros con los cuales tengamos que trabajar que su desempeño sea competente o sea destacado, de tal forma que vayamos propiciando en ellos avances en su proceso de aprendizaje, ¿bien? Y en este sentido también debemos de ser realistas. Si ya nos dimos cuenta que nuestros estudiantes llegan con mucho déficit en para nuestra asignatura, para poder desarrollar nuestra asignatura, entonces nuestro trabajo se debe de centrar en que por lo menos alcancen el mínimo aceptable. Porque si vemos que hay un déficit importante y nos esforzamos y nos dirigimos y nos concentramos, pues básicamente el alumno se va a frustrar, nosotros nos vamos a frustrar y no vamos a tener objetivos reales y alcanzables con cada uno de nuestros estudiantes. Bien, no sé si hay alguna duda o pregunta respecto a esto. Por ejemplo, en el caso de los alumnos que presentan alguna discapacidad, si yo ya me di cuenta que el alumno tiene una discapacidad y tiene pues déficits importantes, no me voy a centrar, no me voy a esforzar en pedirle un desempeño que quizás al que no tiene una discapacidad y al más destacado del salón le costó muchísimo. Me voy a concentrar en que alcance al menos el mínimo aceptable dentro de la pues calificación o dentro del desempeño de la asignatura. Pero eso lo tengo que reflexionar a través de la evaluación. Bueno, seguimos. Y pues bueno, para conseguir una rúbrica, como mencioné anteriormente, pues hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué voy a evaluar con la rúbrica? ¿Cuáles serán mis criterios de evaluación? ¿Cuáles serán mis niveles de desempeño en cada criterio? ¿Cuáles serán las ponderaciones en cada criterio? Y el nivel de desempeño. ¿Bien? Entonces aquí ya no es solo poner 6, 7, 8 por una fórmula matemática que utilizo en cuanto al número de reactivos, sino que tengo que definir el significado cualitativo de cada uno de esos desempeños y centrarme más en el lado cualitativo que en el lado cuantitativo, porque ese solo no, es un indicador, solo es un reflejo, pero realmente el aspecto cualitativo es el que me va a dar mayores posibilidades de tomar decisiones en cuanto al aprendizaje del estudiante. Bien. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de cómo construimos el proceso de evaluación ya en el aprendizaje como tal. Entonces, primero lo que hacemos es establecer la competencia, establecer o identificar, que regularmente nosotros identificamos porque las hojas de asignatura ya nos la entregan, ya está estructurada cuando nos la dan, ya tiene descrita las competencias, los objetivos, y lo único que debemos de hacer es identificar cuál es el nivel de aprendizaje de la unidad o del tema. Bien, entonces identificamos la competencia, identificamos los objetivos, que por ejemplo en este caso dice el estudiante de expresión oral y escrita 1 será competente para identificar los elementos de la comunicación asertiva y obtener un puntaje mayor o igual al 80% en la prueba de opción múltiple. Bien. Entonces el verbo identificar dentro del nivel de aprendizaje se queda en el nivel de conocimiento. Entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar? Pues voy a utilizar una estrategia congruente con el nivel de conocimiento, que sería de forma individual, el estudiante lee el texto de comunicación asertiva y responde el cuestionario del tema. ¿Cómo va a ser mi método de evaluación? Pues va a ser sumativa, va a ser cuando finalice el tema o cuando finalice la unidad. Va a ser heteroevaluación porque yo la voy a aplicar. Y va a ser un instrumento, que en este caso el instrumento será el test de opción múltiple. Bien. Si mi nivel de aprendizaje es de utilización, es muy probable que un test de opción múltiple no me sirva. Vuelvo a repetir, eso solamente se logra en aprendizajes excepcionales, en excepciones de aprendizaje. Regularmente se queda únicamente en el nivel de conocimiento y en el nivel de comprensión. Bien. Pero si, por ejemplo, la competencia me dice que el alumno utiliza el proceso de comunicación de forma asertiva en una
para desarrollar un proyecto, no lo sé, que mejore la comunicación en una organización, ahí ya no la puedo evaluar con un test de opción múltiple, porque me está diciendo que utiliza, que lleva a la práctica. Entonces ahí el instrumento que voy a utilizar puede ser una lista de cotejo, una escala de estimación, una rúbrica o algún otro elemento que me permita observar la utilización del conocimiento. Bien. Y pues bueno, hasta el momento es lo concerniente al proceso de evaluación. Entonces aquí nos damos cuenta que existen estos elementos a los cuales les tenemos que dar congruencia a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, el objetivo que es la meta que debemos alcanzar al final, la estrategia que es el medio que nos va a permitir alcanzar el objetivo y el proceso de evaluación que es aquel que nos va a dar indicadores, que es el que nos va a decir si el alumno lo alcanzó o no lo alcanzó y que también nos va a permitir tomar decisiones para apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y es el que también nos va a permitir pues hacer adecuaciones a nuestro proceso de enseñanza y también en el estudiante mejorar sus aprendizajes. Bien, no sé si hay alguna duda o pregunta o comentario respecto al tema que hemos desarrollado el día de hoy. Recuerden que estamos en la segunda sesión presencial concerniente a la evaluación por competencias. Bien, bueno, pues si no hay preguntas, pues mi pregunta va para ustedes. En su proceso de enseñanza, de las asignaturas que han impartido desde su experiencia como docentes, ¿han estado trabajando conforme al modelo por competencias? La respuesta puede ser sí, no o más o menos, vaya, dependiendo de lo que ustedes hayan estado pues realizando sus asignaturas y qué piensan hacer para trabajar por competencias, ¿no? Entonces vamos a ir reflexionando estas dos preguntas. Quien quiera iniciar, por favor, y ya con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. Maestra Coral, maestra Tania, maestra Marisa, maestro Manuel. ¿Quién desea iniciar, por favor? Yo ya hablé un poco, ahora las damas, que empiecen. Ok, bueno, yo sí lo he implementado, más sin embargo sí me he encontrado con cuestiones de que, pues bueno, uno como docente facilita, ¿no? Facilita la información, porque al final en este sistema por competencias, pues bueno, el alumno también, pues bueno, tiene que inmiscuirse, ¿no? En este proceso de la educación, como ha cambiado hasta ahorita, más sin embargo, sí me he encontrado con que, pues bueno, al final, si es la exposición, pues bueno, solamente leen el pedacito que les toca exponer, si es el trabajo, pues bueno, no dan más allá algunos, no estoy hablando todos, pero bueno, trato de acercarme cuando veo que algún alumno está, pues ahora sí que va bajo, ¿ok? Pues bueno, trato de hacer las retroalimentaciones para todos, pero sí, sí te encuentras con barreras, las cuales, pues bueno, hay que ver la manera de poder estar apoyando al alumno hasta donde más se pueda, porque pues bueno, uno puede facilitar toda la información, hasta libros en electrónico, pero al final si el alumno no, pues bueno, así como que no es tan comprometido, pues ya no queda en uno, la verdad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, yo
he estado aplicando obviamente las estrategias, bueno, intentando, por supuesto. Tengo una pregunta, ¿sí habrá alguna diferencia ahora que estamos trabajando en línea? Y bueno, sobre todo también tener en cuenta que uno de los elementos importantes acerca del aprendizaje significativo, pues será esta motivación que tengan. Y bueno, la circunstancia también que estamos atravesando por la pandemia, pues también va a influir, por supuesto, en el aprendizaje. Y sobre todo, tener en cuenta que la socialización también es un elemento importante para el aprendizaje significativo y bueno, hacer este intento de que interactúen, de que socialicen en el aula virtual, porque pues de otra forma pues no lo pueden hacer por el momento. Ok, muchas gracias. Definitivamente sí hay retos muy particulares de esta modalidad que estamos enfrentando. Definitivamente lo hay, y no solo para ellos, sino también para nosotros, puesto que la situación es muy particular, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hay diferentes maneras de hacer que nuestros alumnos socialicen empleando el aula virtual. Por ejemplo, los foros son una forma de socializar, los chats son una forma de socializar. Cuando estamos en clase hay que pedir la participación lo más que se pueda, motivarlos a participar, que hagan exposiciones breves de temas muy concretos, muy específicos. Hasta casi, diríamos, impulsarlos a que rompan ese cascarón y rompan esa actitud de apática que de repente muchos alumnos pueden tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando detecto un alumno que es apático, es con el que más trabajo, es el con el que más exposiciones le asigno, es al que más responsabilidades le doy, las cumpla o no las cumpla, siempre estoy perseverante con él, siempre estoy ahí presionando, hasta que llega un momento en el que él se da cuenta que tiene que participar, que esta es un área de oportunidad que yo estoy trabajando con él y que tiene que realizar para adquirir sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes estrategias. Otra que se me ocurre en este momento para socializar es la de Jamboard. No sé si han visto que Google tiene Jamboard, esta pizarra interactiva en la cual se comparte con el grupo y ahí se puede trabajar lluvia de ideas y cada uno de los participantes va colocando pues las ideas respecto a un concepto o van construyendo ahí un mapa mental, un mapa conceptual en equipos o en grupos para ir trabajando, ¿no? Entonces, sí hay estas posibilidades tecnológicas de ir generando estos instrumentos, de estas dinámicas, perdón, irlas utilizando, irlas experimentando para ver cómo reaccionan y cómo les da, qué efecto tiene en cada uno de los estudiantes, ¿bien? Pero por arte de magia no se da, ¿eh? No crean que porque, creo que lo peor que podemos hacer como docentes es dar por sentadas las cosas. A veces creo que es lo que causa mucha frustración en los docentes, y me incluyo. Por ejemplo, el hecho de decir, los alumnos vienen de tercer cuatrimestre, entonces ellos ya deben de saber esto. Ellos ya deben de tener estas actitudes, estos ya deben de tener estos conocimientos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, la realidad es otra. Bien, entonces lo que hacemos es identificar si realmente tienen estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes a través del diagnóstico e ir estableciendo estrategias complementarias para que lo vayan desarrollando. Bien, en este sentido no vamos a trabajar lo que debieron haber trabajado otros maestros y descuidar lo nuestro, sino más bien trabajar lo nuestro, pero ir estableciendo actividades complementarias que permitan al estudiante desarrollar, aunque sea lo mínimo, de aquello que se requiere en la asignatura que voy a estar desarrollando con ellos. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, había un micrófono abierto. Yo abrí el micrófono. Adelante, maestro. Solo quería compartir que yo estoy tratando de realizar constantemente la coevaluación con los jóvenes al realizar pues
pues mi asignatura se presta mucho al revisar los ejercicios, la gramática, y cuando les pregunto quién me ayuda a leer o quién me ayuda a responder esto, usualmente nadie dice yo. Sí. Entonces usualmente yo les pido, bueno, fulanito me ayuda a leer esto o fulanito me ayuda con tal respuesta, y me voy en orden, como se me aparecen ahí en el Teams, voy en orden. Ok, ahora le toca a fulanito. Pero ahora he estado intentando de guiarlos para que logren la autoevaluación, pero es un tema que no me está haciendo fácil porque creo que tenemos que trabajar precisamente lo que se dice, que es los valores. Pero pues no me rindo ahí poco a poquito, y creo que tiene que ver con mi falta de experiencia en el campo virtual, pero pues preguntando a otros maestros cómo le hacen para crear ciertas actividades, que creo que estoy mejorando, y pues voy a seguir tratando. Ok. Yo, perdón, yo apoyo mucho lo que dice la maestra. A mí me pasa lo mismo. Yo expongo mucho con diapositivas, trato de comentarles o preguntarles quién me quiere ayudar o quién me da ejemplos del tema que estamos viendo, y pues bueno, nadie tiene la iniciativa, que es lo que hago ahora sí que por lista, yo los voy agarrando, sí les digo, bueno, nadie me quiere ayudar, bueno, voy a sortearlo por lista, ¿no? Y agarro algún nombre. Solo en ese momento, en algunas ocasiones veo que alguno levanta la mano. También me he encontrado con, por ejemplo, acabo de dar un tema al iniciar la clase o acabo de comentar algo, les vuelvo a preguntar más adelante de eso y ya nadie se acuerda. Entonces, pues bueno, ahí sí ya, eh, a veces pues digo, bueno, no sé si no me están entendiendo, porque, o inclusive me llegan a hacer preguntas que ya vimos, no sé, al inicio, ¿no? Del tema como tal, o también me ha pasado que les dejo alguna actividad y les digo, no hay ninguna duda, no hay ningún nada, ya no tienen preguntas. Y cuando están desarrollando la actividad salen todas las dudas. Entonces yo no sé si no están escuchando, si están haciendo otra cosa o no entendieron en ese momento y por pena no lo dicen. Más sin embargo, pues bueno, cuando yo subo las actividades a Moodle, trato de hacerlo más específica. Subo una hoja en Word con cómo debe de hacerse la actividad, pero pues bueno, es como usted dice, ¿no? Es ir trabajando con esa parte, ahí sí ya, no sé si no estén poniendo atención algunos, no son todos, sí tengo alumnos que, bueno, sí están constantemente participando, pero suelen ser uno o dos, de ahí en fuera, pues no. Ok, perfecto, muchas gracias. Déjenme hacerles un comentario respecto a las técnicas para fomentar la participación. Bien, la participación es una conducta, bien, y se puede trabajar desde la perspectiva conductista hasta la perspectiva humanista, dependiendo de con cuál más se identifican. Eh, Ustedes se van a topar con grupos que por su naturaleza, por su conformación, por el momento en el cual se encuentran, suelen ser apáticos. ¿Bien? Con los grupos apáticos hay que utilizar las técnicas conductistas. Hay que tener esa lista, como mencionaban pues, varios de ustedes, que con lista en mano, Rodrigo López, Carlos Ramírez, por favor, lee tal diapositiva, da la conclusión del tema, de la conclusión del día de hoy, ¿no? Entonces, ir haciendo esta participación de manera más controlada, más conductista, de tal forma que vayamos en cada clase
generando esta dinámica hasta que llega un punto en el que las participaciones se empiecen a volver espontáneas, ¿bien? Los grupos, que también por su naturaleza y por su conformación son más participativos, seguramente se habrán topado con alguno que lanzan una pregunta y hay 10 manos alzadas, hay 5 manos alzadas. También hay que llevar este control, hay que pedirles, tienes que esperar a que tu compañero termine. Entonces son dos polos bastante opuestos y bastante distintos, pero lo importante de estos dos polos opuestos, ya sea para detonar la participación o para controlar la participación, son las estrategias de control que el docente pueda hacer en la clase, que pueda llevar a generar la participación y que pueda llevar a controlar la participación. Bien. Otro aspecto importante para detonar la participación es el reforzamiento. Debemos de tener técnicas de reforzamiento y estas técnicas tienen que llevar como su nombre lo indica, reforzar y no a extinguir esas conductas. Bien, cada vez que cada vez que un estudiante participe, hay que agradecer su participación, gracias, y establecer un nivel de desempeño o declarar un nivel de desempeño en su participación, que pueden ir desde el bien, muy bien, excelente, bien. Nosotros vamos estableciendo estos niveles. Entonces, si Juan Pérez participó y lo que dijo, pues tiene mucho que rescatar de lo que realmente estamos revisando, muy bien, gracias, muy bien. Gracias, excelente, ¿no? Entonces también la entonación que le demos en la voz, el ánimo que transmitamos, ese reforzamiento, va a propiciar que los alumnos vayan generando esta conducta, ¿bien? Nunca hay que descalificar la participación del estudiante. Si nosotros descalificamos la participación del estudiante, vamos a extinguir esa conducta y menos van a participar. Bien. Aun cuando lo que diga, ahora sí que como dicen ellos, no tenga nada que ver con lo que estamos pidiendo. Bien, entonces hicimos una pregunta de la comunicación asertiva y alguien dijo algo y como que no tiene mucho que ver con la participación, o sea, con el tema, vaya. Buscar dentro del argumento que el estudiante dio aquello que se pueda rescatar, ¿bien? Entonces, en ese sentido, si el alumno dio su opinión y como que no hay mucho que está relacionado directamente con el concepto, buscar esa palabra, buscar esa reflexión, inclusive la propia intención de participar y reforzarla, ¿no? Decirle, mira, la primera parte de lo que dijiste tiene mucho que ver con esto o se vincula directamente con esto. Bien, gracias, bien, ¿no? Nunca decirles, hay nada que ver lo que estás diciendo o mejor estudia, porque de repente hay maestros que hacen esos comentarios, ¿no? Nada que ver lo que estás diciendo. Cuando estudies opina o simplemente la cara o simplemente el gesto de que, a ver, otra persona, ¿no? Sino más bien rescatar lo rescatable dentro de la participación. Entonces, estos elementos de técnicas conductistas junto a estos elementos de técnicas humanistas pueden propiciar la participación, ¿bien? Puede darse de manera espontánea y la tengamos que controlar, o puede ser que tengamos que generar esas conductas a través de estas técnicas conductuales de participación. Bien, va a depender mucho del grupo con el que nosotros nos encontremos. Bien, maestra Coral tiene el micrófono abierto. Adelante, por favor. Sí, quisiera pedir su apoyo. Esto me está sucediendo no con mis alumnos de aquí, pero en otra universidad. Tengo un grupo en donde son 20 alumnos y tengo una alumna muy, muy brillante, o sea, extremadamente brillante. La niña, no tienes que estar atrás de ella participa. Inclusive, sí, o sea, creo que es la que más participa en ese grupo, es sobre normativas que tienen que ver con la seguridad y higiene en lo que es hoteles y restaurantes. Pero es una niña muy proactiva, a diferencia de su grupo. Entonces la niña alza y alza la mano, participa, comenta, le toca exponer, expone, busca información adicional, ¿ok? Si la información que se le brindó es muy escueta. Y en este caso me he enfrentado a un grupo que le hace, no
bullying como tal, pero sí es como cierto rechazo. ¿Por qué? Porque muchas veces se le aplaude su participación, y es una participación asertiva, es desenvuelta. Entonces yo he visto que el grupo, pues bueno, como que, híjole, siente cierto rechazo, pero aquí no sé, me asombra el rechazo del grupo hacia la alumna, siendo que la alumna es muy buena alumna, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, es muy responsable, y inclusive se puso a llorar conmigo un día y me dijo, es que yo estoy cansada de que mis compañeros, yo doy el 100 y mis compañeros se conforman con pasar, y me dijo, y a mí no, yo no me conformo nada más con eso, yo sí me gusta ver un 10 en mi boleta de calificaciones. Entonces sí sentí muy feo escucharla llorar, se desahogó, porque hasta cierto punto sentí que tiene frustración porque, pues bueno, los alumnos tal vez no son tan comprometidos como ella. En este caso, ¿cómo la puedo ayudar? Bien, aquí lo importante es, qué bueno que ya se dio ese primer acercamiento. Aquí lo importante es que la alumna ya sabe, pues muy claro cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos y en qué está enfocada. Y algunos no tanto. Se da, digamos que frecuentemente cuando hay un alumno brillante o destacado dentro del aula. Ahora bien, es muy importante que ella se dé cuenta que no siempre los demás van a tener los mismos intereses y las mismas valores o necesidades que las otras personas. Bien, entonces en este caso también hay que trabajar la parte de la integración del grupo, tanto de ella como de aquellos estudiantes que no se están identificando, porque seguramente sí tienen características en común, porque al final de cuentas están en un salón. Hay algo, el hecho de que estén en un salón, hay algo que los invita, que los impulsa a estar ahí, sea mayor o menor la razón, sea mayor o menor aquello que pues que los vincula, que los relaciona como grupo o como personas que decidieron estar en un grupo. Entonces poder encontrar esas afinidades entre ellos les ayudaría mucho a darse cuenta de que no es necesario eso, que no es necesario segregar, que no es necesario crear estos pequeños subgrupos que permitan pues crear un ambiente no adecuado para el aprendizaje. De hecho, eso es un ambiente no adecuado para el aprendizaje. Entonces, en algún momento de la asignatura, generar alguna dinámica de conocimiento, generar alguna dinámica que les permita identificar qué características los hacen iguales, qué características comparten o qué intereses comparten, puede propiciar pues esta perspectiva de que siento que no tenemos los mismos intereses, no somos iguales o algo así, pues esté presente dentro del grupo. Bien, entonces encontrar las similitudes, darles tiempo, darles la oportunidad de conocerse, y ellos se van a dar cuenta que después de todo, no son tan distintos, que después de todo tienen el mismo interés, que quizás lo están administrando, lo están gestionando con diferente nivel de compromiso, es distinto, con diferente nivel de intensidad en cuanto al enfoque que le están dando a sus conductas de su vida académica, pero al final de cuentas hay algo que comparten en común. Ok, porque sí me quedé preocupada por ella, la verdad sí se soltó llorando y sí me conmovió. O sea, yo sí le pedí que se tranquilizara, que pues en el ambiente laboral va a ser lo mismo, ¿no? Va a encontrar gente comprometida como gente no tan comprometida, y la cuestión es aprender a sobrellevar este tipo de situaciones, sin que ella caiga en la desesperación, porque sí, pues bueno, sí lloró en línea enfrente de todos, ¿no? Porque su equipo de exposición, pues bueno, una niña no me dijo, una tía se accidentó, me tengo que ir por ella, le dije, ok, puedes pasar a exponer ahorita, no hay problema. Cuando se dio cuenta que no pudo desarrollar el tema, simplemente se desconectó. Otra niña, pues bueno,
igual no desarrolló bien su tema y ella se empezó a frustrar porque sabía que era calificación en grupo, ¿ok? Y ella, sin embargo, ella sí iba salvando a sus compañeros que tal vez yo preguntaba algo y no sabían o no contestaban, ¿no? Entonces, ella sí en ese momento cayó en shock, cayó en desesperación y se soltó llorando. Entonces, pues bueno, muchas gracias por apoyarme, porque sí me preocupé por esta niña. Y sobre todo porque ahorita están en línea, pero en algún momento va a un aula como tal, y ahí sí fue donde, o sea, pues no es justo, ¿no? Que ella, dedicada, pues se haga este tipo de cosas. Sí, claro, ¿no? O sea, tiene mucho que ver pues con la dinámica de cómo se van dando esas relaciones entre ellos como equipo y también hay que invitarles a reflexionar qué es un equipo, porque el resultado, el producto no tiene por qué ser, si es en equipo, no tiene por qué ser el esfuerzo de una sola persona. Tiene que ser el esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Independientemente que yo quiera sacar las mejores calificaciones del mundo, pero si como equipo no se está logrando, también hay que aprender a ver qué es lo que sí está en mis manos como integrante del equipo y qué es lo que no está en mis manos como integrante del equipo. ¿Bien? O sea, como esta tolerancia a la frustración, como estas habilidades para lograr la integración dentro del grupo, dentro de la identificación. Y al final de cuentas, lo que se refleja dentro de todo esto es que no hay una identificación, no se identifica. Ella no se ve con ese grupo, se siente distinta al grupo por todas estas conductas que tiene. Y estos alumnos tampoco la ven a ella como un integrante del grupo porque también la notan distinta y porque sienten que son diferentes, ¿no? Pero ahí no es que sean diferentes, sino que no han encontrado este punto de equilibrio que les va a permitir tener esa cohesión como grupo. Ok. Sí, al final fue lo que le comenté, o sea, sí les comenté que al final, pues bueno, para que un equipo de trabajo funcione, todos los engranes deben de jalar al unísono, ¿no? Si no, pues bueno, el trabajo final no va a ser tal vez el mejor o lo más óptimo, pero por algo es, ahora sí que un grupo que va a desarrollar un trabajo. Y la calificación, pues bueno, va a ser global porque es el desempeño, ahora sí que de todo un grupo como tal, eso sí se los dejé muy marcado, pero pues bueno, voy a trabajar en eso con ellos. Le agradezco mucho, licenciado. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Ya estamos a punto de cerrar la sesión. Bien, bueno, pues si no hay más comentarios, pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Si tienen alguna actividad que no han podido subir, por favor envíenme un correo para que yo las habilite y vayan trabajando conforme a las actividades a su ritmo. Voy a estar enviando retroalimentaciones esta semana de las actividades y ya les voy a estar pues comentando ahí qué es lo que hay que mejorar en los formatos o en las actividades que están entregando. Creo que nos quedan 2 semanas del curso, esta y la siguiente, si no me equivoco. Si por alguna situación necesitan pues una semana más o 2 semanas más, también me pueden enviar un correo para solicitarlo. Mientras no termine el cuatrimestre, podemos dar quizás tiempos extraordinarios para poder concluirlos por las diferentes situaciones que pudieran presentarse, ¿no? Pero pues lo ideal es terminar en tiempo y en forma. Bien, pues muchas gracias. Esto fue el proceso de evaluación. Reflexionen qué es lo que tienen que integrar a su proceso de evaluación, qué es lo que tienen que mejorar en su proceso de evaluación, pero sobre todo háganlo. Si nunca lo han hecho, inténtenlo y sean perseverantes, que se vuelva un hábito. Hay un concepto que se llama
habilidades docentes, ¿bien? ¿Y qué es una habilidad docente? Es algo que no nació de manera espontánea, es algo que se fue anclando en el docente, es algo que se fue desarrollando en el docente conforme lo fue practicando cada día más, lo fue utilizando en cada sesión, lo fue utilizando en cada asignatura, en cada tema, en cada alumno, y de repente se vuelve automático. Y ahí ya decimos que ya estamos desarrollando nuestras habilidades docentes en el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, bueno, pues si no tienen más comentarios, pues muchas gracias, buen provecho, creo que ya hemos pasado la hora de la comida y pues estamos en contacto, bien, para cerrar el taller y nuestra próxima reunión sería para la entrega de constancias, pero yo les estaría avisando por correo electrónico. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos.